A ver, cuando llega una crisis de verdad, una crisis extrema, bueno, ahí todas las reglas del juego cambian. Y lo que a primera vista parece un rescate, un acto de salvación, puede ser en realidad una jugada maestra de poder. Hoy nos vamos a meter de lleno en Génesis 47, que es uno de los capítulos más, pero más fascinantes. Es una historia que tiene de todo: hambruna, una estrategia política increíble y decisiones que literalmente le cambiaron la cara a un imperio para siempre. Y todo arranca con una pregunta que la verdad nos persigue desde hace siglos. ¿Qué estaríamos dispuestos a vender con tal de sobrevivir? Pensemos un poco. ¿El dinero? ¿Nuestras cosas? ¿Nuestras posesiones? ¿La tierra? ¿O incluso nuestra propia libertad? Esta pregunta es como la sombra que cubre toda la historia que vamos a explorar hoy, justo aquí, en Génesis 47. Bueno, vamos a meternos en materia. La historia arranca con esta primera parte. Una familia que, desesperada, busca un refugio. Vamos a ver cómo una crisis climática, una de esas que lo arrasan todo, obliga a un clan completo a dejar su casa, a dejarlo todo atrás para ir a pedir ayuda a la única superpotencia que había por ahí, el Gran Egipto. Y la situación de verdad es límite, es desesperada. El texto bíblico lo dice claro: una hambruna grave en Canaán. O sea, para Jacob y toda su familia, ir a Egipto no era como a ver qué pasa. No, no, era la única opción, su única carta. Y claro, ahí estaba José, su hijo, al que creían perdido, y que ahora era nada más y nada menos que el segundo al mando de todo Egipto. Él era su salvavidas. Entonces, José se mueve rápido y les consigue una audiencia con el mismísimo faraón. Y aquí, ojo, porque lo primero que salta a la vista es la humildad con la que se presentan. Los hermanos dicen: somos pastores, así, a secas. Un trabajo que, para que nos hagamos una idea, los egipcios no veían con muy buenos ojos, ¿eh? Y lo que piden es súper modesto. Solo un lugarcito donde sus animales puedan pastar y no morirse de hambre. No están pidiendo ni oro ni plata, nada de eso. Solo un refugio. Ok, con ese primer permiso ya en el bolsillo, la historia avanza y nos lleva al segundo acto, la audiencia formal, ya cara a cara con el faraón. Y esto no es un simple trámite burocrático, para nada. Es un momento clave. Es el choque, el encuentro, entre el poder absoluto de Egipto y el viejo patriarca de Israel. Y aquí viene lo interesante. La respuesta del faraón es de verdad súper generosa. Uno no se lo esperaría. Quizás por el respeto que le tenía a José, no solo les dice que sí, sino que les da lo mejor de la tierra. Así, tal cual. Les entrega la región de Gosén, que era súper fértil, y esta generosidad, esta primera movida, va a crear un contraste brutal con lo que vamos a ver que le pasa a su propio pueblo egipcio. Hay que recordar esto. En medio de todo este protocolo, de este acto de Estado, José presenta a su padre Jacob ante el faraón, y el faraón, al verlo, se queda impresionado y le pregunta su edad. Jacob le dice que tiene 130 años. Uf, una vida larguísima, claro que sí, pero lo que de verdad deja a todos helados no es la edad, sino su respuesta. Su respuesta es: ¡guau! Es sorprendente. Imagínense la escena. Está frente al tipo más poderoso del planeta, y Jacob no se pone a hablar de sus logros, ni de su familia enorme. No. Habla de su dolor. Le dice: pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Es una frase, es una declaración súper melancólica, casi amarga, que resume en un suspiro toda una vida de peleas, de pérdidas, de sentirse un extranjero. Bueno, con la familia de Jacob ya instalada y a salvo, la historia pega un giro de 180 grados. Ahora sí nos metemos en el corazón del asunto, el precio que hay que pagar para sobrevivir. Porque mientras los de Jacob prosperan, para el resto, la hambruna se pone peor. Y es aquí donde José saca a relucir una estrategia económica que va a cambiar la historia de Egipto para siempre. La crisis llega a su punto más alto. Esto ya no es un problema de los de afuera, no. Los mismísimos egipcios están desesperados. El texto usa una imagen fuertísima. Dice que la tierra desfalleció de hambre. Es como si el país entero estuviera a punto de colapsar. Y claro, ¿a quién van a recurrir todos? A José, el único que tiene los graneros llenos. Y aquí vemos el plan de José en plena acción. Y es metódico, es implacable. Miren cómo funciona. Primero recoge toda la plata, todo el dinero del reino a cambio de comida. Cuando ya no queda un centavo, empieza a aceptar el ganado. Cuando la gente ya no tiene ni una vaca ni una oveja que les queda, sus tierras, tienen que venderlas. Y el paso final, el más duro, es cuando se venden a sí mismos como siervos. Es un proceso paso a paso. Y al final, toda la riqueza, toda la propiedad de Egipto va a parar a un solo lugar, las manos del faraón. Hay una cita en el texto que te pone la piel de gallina. Es el propio pueblo egipcio el que le dice a José:
cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Escuchen eso, cómpranos por pan. O sea, llega un punto en que sobrevivir es más importante que ser libre, que ser dueño de tu propia tierra. José ni siquiera tiene que obligarlos. La desesperación se encarga de todo. Y el resultado de todo esto queda súper claro. Miren, al final de la crisis casi toda la tierra de Egipto, prácticamente el país entero, le pertenece al faraón. Solo hay una excepción, y es importante, la tierra de los sacerdotes. A ellos no se la compraron porque el Estado les daba su propia comida. ¿Qué nos dice esto? Pues que estamos viendo una concentración de poder casi absoluta. Pero a ver, no pensemos que esto fue solo una medida de emergencia para salir del paso. No. Las acciones de José fueron mucho más allá. Y esto nos lleva a la siguiente parte. Una nueva ley para Egipto. Porque lo que él hizo no fue solo solucionar la hambruna, fue rediseñar la sociedad entera, de forma permanente. José crea una ley que va a durar por muchísimo tiempo, la ley de la quinta parte. ¿Qué significa? Muy simple. A partir de ese momento, el 20% de todo lo que se cosecha en Egipto va directo para el faraón, siempre. A cambio, el Estado les da las semillas y, bueno, les permite vivir en las tierras que antes eran de ellos. Básicamente lo que acaba de crear es un sistema feudal, súper centralizado. Y aquí está la gran ironía de todo este capítulo. Es tremendo. Mientras los egipcios lo pierden todo, su dinero, su ganado, sus tierras, su libertad, y se convierten en siervos en su propio país, los israelitas, que eran los extranjeros, los inmigrantes, reciben lo mejor de la tierra. Ellos sí toman posesión, prosperan, y como dice el texto, se multiplicaron en gran manera. Son dos destinos totalmente opuestos. Y lo más loco es que ambos fueron diseñados por la misma persona, José. Después de todo este terremoto económico y social, la historia cambia el foco. Dejamos de hablar de política, de poder, de impuestos, y nos vamos a algo mucho más personal, más profundo, la promesa de volver a casa. Un asunto de legado, de identidad. Y el tiempo pasa. Pasan 17 años. Para Jacob y toda su gente, estos fueron años de una paz y una prosperidad que nunca antes habían conocido. Ahí, en la tierra de Gosén, estaban en una burbuja, en un refugio seguro, mientras a su alrededor el mundo había cambiado por completo. Y así, llegamos al final del camino para Jacob. Ya con 147 años, sintiendo que le queda poco tiempo, manda a llamar a José, a su hijo, el más poderoso de todos. Y lo hace para pedirle una última cosa, una petición crucial. Y su último deseo no tiene nada que ver con la riqueza ni con el poder. Pensemos que llevaba casi 20 años viviendo a cuerpo de rey en el país más rico del mundo. Y sin embargo, su último anhelo es simple, pero muy profundo. Le dice, te ruego que no me entierres en Egipto. Le hace jurar a José que, cuando muera, se va a llevar su cuerpo de vuelta a la tierra de sus padres, a Canaán. Y este es el punto clave, ¿no? Para Jacob, el verdadero hogar, el lugar al que pertenecía de verdad, no era esa tierra fértil de Egipto que le dio seguridad y comida. No, era la tierra prometida, la que definía quién era él y quién era su pueblo. Es una afirmación súper potente de que al final el legado, la conexión con tus raíces, es mucho más importante que toda la comodidad material o el poder que puedas acumular. Y con esto cerramos. Pero nos vamos con una pregunta que queda ahí, flotando. Por un lado, es innegable. José salvó a millones de personas de morir de hambre, incluyendo su propia familia. Pero por otro lado, para lograrlo, concentró todo el poder y transformó una nación de gente libre y propietaria en siervos del Estado. Entonces, al final, ¿qué historia nos cuenta Génesis 47? ¿La de un héroe, un salvador? ¿O la de un estratega político frío y totalmente implacable? La respuesta yo creo depende mucho de qué lado de la frontera de Gosén te tocó vivir. Y nos deja pensando en cómo, muchas veces en la historia, la supervivencia de algunos se paga con la servidumbre de muchos otros.